Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ayuntamiento de Torrecilla, a su salón de sesiones, donde tradicionalmente, desde hace ya más de 20 años, celebramos este ciclo de conferencias organizado por la Fundación Praxedes Mateo Sagasta y el Instituto de Estudios Riojanos. Daros a todos la bienvenida y de manera especial al presidente del Gobierno de La Rioja, a Gonzalo Capellán. Es la primera vez que un presidente de Gobierno en ejercicio asiste a estas conferencias. Hemos tenido a presidentes del Parlamento como José Ignacio Ceniceros, que luego fue presidente, que ha asistido de manera reiterada durante algunos años, y otros presidentes, pero en ejercicio eres el primero que asiste en estos 20 años a estas conferencias y te lo agradezco que estés hoy aquí. Lo primero, una confesión. Uno se hace pequeñito en una mesa con dos autoridades académicas en materia de historia contemporánea, cuando tiene que hablar sobre un ciclo de historia relacionado con Sagasta y con el siglo XIX. Ellos son autoridades, yo soy autoridad, pero porque soy alcalde, no por autoridades académicas, ¿eh? Pero desde el punto de vista estrictamente del Ayuntamiento, mostrar la satisfacción por la celebración de este ciclo de conferencias que alcanza su edición número 20. Es cierto que antes tuvimos también durante unos veranos y al calor del centenario de la muerte de Sagasta también otra serie de conferencias, pero que hayamos llegado hasta aquí con una figura, con un riojano ilustre, con un torrecillano ilustre, que es una de las principales figuras políticas de la segunda mitad del siglo XIX, pues quiere decir primero que el personaje sigue generando un enorme interés. Yo hablaba siempre de esa figura poliédrica y, de hecho, la organización de estas conferencias y las temáticas que se utilizan a lo largo de los años pues nos dan una muestra de la importancia de este periodo histórico y también de la importancia de este personaje. Y llegar hasta aquí con 20 años celebrando de manera reiterada estas conferencias, solo suspendidas durante el periodo de la pandemia, pues nos habla mucho de la riqueza del personaje que nació en este municipio y que es una figura de una relevancia histórica impresionante. José Luis, antes recordábamos cuando presentó aquí, hace ya muchos años, era Jesús Ruiz, alcalde de Torrecilla, su tesina, que lo hicimos en un acto en el Parque Felipe Nestares, y fue, yo creo, que de las primeras actos públicos que se organizaban así de manera masiva para hablar de la figura de Sagasta, ¿eh? Pues José Luis también ha permanecido. Él me decía a mí que yo también permanecía inalterable el otro día en las conferencias, en la presentación del ciclo, pues también ha permanecido, como José Miguel Delgado, como Cristina, prácticamente desde el origen de las conferencias. Nada más, la presentación por parte del alcalde tiene que ser breve. Reitero mi agradecimiento a todos por estar hoy aquí. Caras muy conocidas que repiten año tras año en este ciclo de conferencias. Caras nuevas que supongo que están aquí también por el interés que despierta la figura y que seguramente continuarán interesándose por este personaje cuyo centenario, su segundo centenario de su nacimiento, celebraremos en un par de años. Ya nos embarcamos en la aventura de celebrar el centenario de su fallecimiento y ahora con más razón lo haremos también desde Torrecilla y seguramente que con la colaboración de la Fundación, que será una pieza fundamental, y del propio Gobierno de La Rioja, podemos celebrar ese centenario. Y además estoy seguro que será así. Le decía antes al presidente, que es además compañero en el Parlamento de La Rioja, le he escuchado 3 o 4 intervenciones, la sesión de investidura, la toma de posesión en San Millán, y en todas ha traído citas de Sagasta. Por tanto, ya nos asegura que tiene un interés importante por la figura, cosa que siempre es importante. Así que muchísimas gracias a todos y cedo la palabra al coordinador del ciclo, a José Luis Ollero. Gracias. Pues buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. En primer lugar, parece obligado un capítulo de agradecimientos, ¿no? En primer lugar, por supuesto, al alcalde de Torrecilla, que nos acoge siempre en este maravilloso marco para poder hablar y reflexionar sobre Sagasta. Pero claro, no me puedo olvidar de la Fundación Praxedes Mateo Sagasta y de su coordinadora, Cristina Sáenz de Pipaón, que siempre confía en mí para poder organizar estas conferencias y estos encuentros aquí en Torrecilla.
y las instituciones que también colaboran y participan en la organización de este ciclo de conferencias, y también, en último lugar, claro, pero muy destacado, la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, de Gonzalo Capellán, que representa al Gobierno y el interés también del Gobierno por apoyar la celebración de este ciclo de conferencias. Creo además que en el caso del presidente del Gobierno, de Gonzalo, quiero suponer que no solamente es un tema de protocolo y de obligación debida a su cargo, sino que hay también, por su condición de historiador, de profesor de la universidad y por promotor también en años anteriores de actividades en relación con Sagasta, que está también un poco inoculado este veneno sagastino que muchos de los presentes lo llevamos durante años y años, que tenemos ya difícil tratamiento médico y que también creo que en este caso pues Gonzalo viene aquí hoy también, se lo agradecemos mucho, con esas dosis de veneno sagastino que nos convoca aquí todos los años. 20 años ya llevamos encontrándonos aquí, es el 20º aniversario, 20ª edición del ciclo de conferencias. Sabemos muchas cosas de Sagasta, pero también nos vamos dando cuenta con el paso de los años que desconocemos bastantes facetas y bastantes aspectos que tienen que ver con la trayectoria de Sagasta. En esta ocasión lo que hemos planteado es una faceta que tiene que ver con el papel del ejército y de los pronunciamientos militares como fórmula o palanca de cambio político y de cambio de gobiernos en la España del siglo XIX. Es una faceta en la que también hay conexiones con el torrecillano, con Sagasta, puesto que igual es menos conocido que algunas de las fechas claves de su trayectoria vital y política tienen que ver con iniciativas militares. La primera vez que consigue ser elegido diputado para formar parte de las Cortes de 1854, pues la primera iniciativa es una iniciativa militar, un pronunciamiento que tiene lugar meses atrás a nivel nacional. Y la primera vez que Praxedes Mateo Sagasta llega a ostentar responsabilidades de gobierno, pues lo hace después de la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, que fue un pronunciamiento militar en el que destacados militares y civiles formaron parte de esa coalición revolucionaria, por señalar solamente dos aspectos. Así que el hilo un poco conductor es tratar de reflexionar en estas dos sesiones, en estas dos conferencias, sobre el papel jugado por el ejército, un ejército del siglo XIX que no tenía nada que ver con el ejército actual, con la institución actual, que tampoco tiene que ver con lo que será luego el ejército del siglo XX, después de la pérdida de las colonias y de los últimos restos del imperio colonial español, y que atiende a unos rasgos que quedarán de manifiesto en las conferencias que van a escuchar hoy y mañana. Para ello tenemos a dos especialistas, reconocidos especialistas en este tema. De un lado, el profesor Daniel Aquillué, que va a intervenir hoy, especialista, como luego resaltaré, en el papel del ejército en el siglo XIX y en el primer liberalismo, en esos primeros procesos del liberalismo con intervención del ejército, y en la conferencia de mañana, Javier Díez Morrás, que es experto en un episodio concreto con intervención militar, que fue el intento de pronunciamiento republicano en agosto de 1883 y que fracasó, y que nos explicará los condicionantes de ese pronunciamiento como ejemplo de intervención del ejército en aquel momento y con conexiones riojanas. Por mi parte, como coordinador, nada más, reiterar, eso sí, mi satisfacción al estar aquí y comprobar la respuesta que tiene el pueblo de Torrecilla, siempre, todas las ediciones, todos los años en este ciclo de conferencias, y también poder expresar la idea de seguir marcándonos retos, seguir teniendo horizontes de trabajo, de investigación y de nuevos resultados para un mayor conocimiento y comprensión de lo que supuso Sagasta para la historia de la España contemporánea. Muy buenas tardes a todos, alcalde, José Luis, amigo, coordinador, colega, Daniel, otro buen colega, el profesor Daniel Aquillué, y el resto de personas que me acompañáis, que estamos aquí todos en la sala, en la que también veo
muchas caras, ¿no? Reconocidas, amigos, desde Cristina, que tengo que hacer mención, ¿no? Por su papel siempre al frente de la Fundación Sagasta, desde ese 2003 en la que me tocó por fortuna, como director general de Cultura, poder hacer una realidad esa fundación que protegiera, también recogiera el legado de Práxedes Masdeu Sagasta y lo siguiera difundiendo desde Torrecilla en Cameros, con ese espacio, pero también desde La Rioja, como uno de esos figuras históricas, de esos legados también de patrimonio histórico y cultural que supone Sagasta para nuestra región. Y bueno, pues también muchos colegas y amigos que veo en la sala, en Torrecilla, mención, como ha dicho además Sergio, un antiguo alcalde que antes hablábamos, no de mi época, yo no coincidí en 2003 y con mi padre, que era mayor, o Divina, que sí también me tocó en estos momentos. Bueno, la verdad es que no me han obligado a venir, que he tenido la suerte, aunque La Rioja es pequeña y hay muchísima oferta cultural y actividades de todo tipo en estos días, me hacía especial ilusión estar aquí hoy con todos ustedes, por esas razones, ¿no? De esa vinculación emocional, que diría, con la Fundación Sagasta. También, obviamente, como profesor de historia, ¿no? Me ha tocado estar aquí como conferenciante, he seguido las actividades, he participado en todas las actividades que la Fundación ha ido haciendo, también con una figura que no puedo olvidar, la de José Miguel Delgado y Larreta, que sí que es la figura que no cambian, pasen las décadas o los años, porque fue mi profesor de Historia Contemporánea en aquel colegio universitario que tenemos, que sucedió al Colegio de Logroño y fue el germen de nuestra actual Universidad de La Rioja, ¿no? Entonces, él fue mi profesor de Historia Contemporánea y no ha fallado nunca a todos los compromisos de la figura de Sagasta. Por lo tanto, había ese vínculo personal, emocional, lógico, ¿no? Que también tiene un presidente por encima de lo institucional, pero yo creo que también está más que justificado desde un punto de vista institucional, porque es de unas actividades, como ha dicho el alcalde, no es fácil que durante más de 2 décadas, de manera sistemática, todos los años, nos hayamos reunido aquí en la sala del Ayuntamiento tantas personas para seguir conociendo ese legado de Sagasta, para seguir difundiéndolo, y también es una iniciativa que yo quería, con esta presencia, apoyar, y a la propia Fundación como reconocimiento a ese trabajo que se ha venido desarrollando. Y creo también que cuando en el Parlamento, en esas intervenciones, ¿no?, que he ido haciendo en la campaña que ha precedido estos meses a Sagasta, lo he hecho también desde, por un lado, el reconocimiento a una figura que a veces nos damos cuenta en toda la historia contemporánea de España, los últimos 200 años, pues ha sido, si no me corrige el profesor Ollero, que es el gran experto en Sagasta y en su biografía, el político que más veces ha presidido el Consejo de Ministros de España, y eso ya sin más es una gran contribución que Sagasta, como torrecillano, pero también yo siempre digo, La Rioja ha hecho a la historia contemporánea de España, que hay que reconocerla, pues somos pequeños, pero hemos sido muy importantes en construir nada menos que la historia contemporánea, y también lo he hecho porque a veces el legado, debidamente contextualizado, como historiador no me gustan los anacronismos, lógicamente, pero no es el liberalismo de Sagasta el liberalismo del siglo XX y el XXI, es el primer liberalismo, aquel que fundamenta las libertades, los derechos, un régimen constitucional, un régimen representativo, un régimen parlamentario, y Sagasta fue uno de los artífices y promotores de lo que entonces se llamó el liberalismo progresista, y por lo tanto creo que tiene un legado en muchos de sus aspectos, y insisto, siempre desde su contexto histórico y poniendo cada cosa en su época, perfectamente reivindicables, perfectamente actuales, y del que merece la pena acordarse y recordar como parte de ese legado, ¿no? Y simplemente decir también que yo creo que siempre se planteaba el dilema cuando se organizaba este ciclo de conferencias: ¿qué vamos a contar de Sagasta? Siempre creemos que lo sabemos todo de Sagasta, siempre creo que José Luis lo sabía todo sobre Sagasta, pero curiosamente, por esa presencia tan grande durante décadas en la historia contemporánea de España, por su protagonismo y por todas las facetas, ¿no?, que hemos recorrido aquí, en la prensa, en la masonería, como ingeniero, en las obras públicas, en la política, bueno, y a veces con su reconocimiento internacional, que nos sorprendía el protagonismo que tuvo en la Europa, ¿no?, contemporánea. Pues bueno, resulta que Sagasta es inagotable, y prueba de eso es que incluso con José Luis Ollero y como investigador en mis últimas incursiones, sobre todo lo que hemos visto aquí, que es la caricatura política, y cómo Sagasta, que fue el personaje más caricaturizado porque era el más importante de la actualidad política, ¿no?, de la España contemporánea, siempre presente en las revistas y en la prensa de la época, tiene incluso facetas como
esta imagen que ven que ha servido para ilustrar el programa de mano y el cartel, que se publica en La Carcajada en mayo de 1872 y que es un periódico. La Carcajada es la cabecera del periódico más importante tras la Revolución de 1868, cuando la libertad de expresión y la prensa eclosiona como nunca en la historia contemporánea de España, diría como nunca, y voy hasta hoy, como nunca. De repente llega una novedad también tecnológica de la época, que es la cromolitografía. Por eso llaman cromos muchas veces a los monos, a las ilustraciones, porque vienen en color. Y llegada de la prensa en color de La Flaca desde Barcelona, de un periódico republicano, que precisamente incluso en ese régimen, por lo corrosivo, por lo ácido de su crítica, por la libertad con la que, ¿no?, retrata de cara al público, ¿no?, la realidad política, además en un lenguaje como el visual, que incluso los analfabetos pueden leer y entender, y la crítica política tan dura, es censurado a sus cabeceras y va cambiando de nombre. Entonces, de La Flaca pasa a La Nueva Flaca, pasa a La Carcajada, y en ese periodo, en el 72, como La Carcajada publica esto. Pero esto no solo llega a la prensa, sino que y ahí está otro de los descubrimientos recientes que hicimos de la beta de Sagasta, las cajas de cerillas, que se popularizan y empiezan a llegar, son el medio de comunicación visual más importante de la época, llega a todas las clases populares, a todas las provincias y rincones de España. Cuando toda esta industria eclosiona en los años 60 también en España, hay una caja de cerillas que, bueno, muchas, pero una que conservamos, yo tengo una, que aparece esta misma imagen de Sagasta difundiéndose a todos los niveles de socialización política. Y en esas cajas de cerillas hay el descubrimiento también, que cuando se lo comenté a José Luis, ni siquiera José Luis lo conocía, la biografía de Sagasta, que se hacían esas aleluyas, esas que circulaban y que son como los cómics, ¿no?, las viñetas de la época, que la gente veía la biografía de Sagasta, se publica toda una serie de cajas de cerillas, porque eran más atractivas para el público a nivel comercial, con cada caja de cerilla coleccionable la biografía de Sagasta en escenas. Y la tenemos y la hemos recuperado. Es decir, que todavía seguimos explorando y descubriendo muchísimas cosas importantes. Entonces, hoy, fusionando aquí, ya que he tenido el honor de firmar en el libro del Ayuntamiento de Torrecilla, el alcalde no lo ha leído, pero porque era muy extenso, he escrito mucho como historiador, cuando lo leas anunciaba algo que quería también hoy compartir, ¿no?, para también a nivel personal poder seguir contribuyendo a que ese espacio de Sagasta vaya, como hemos visto recientemente, ¿no?, con esa vajilla, acumulando piezas originales de la época que puedan ser atractivas a los visitantes, a los colegios que visitan ese legado. Pues alcalde y pueblo de Torrecilla, Fundación Sagasta, que lo organiza Lo que Estudia, os anuncio que estaré encantado de donaros la caricatura original de 1872 que tengo enmarcada, de esta que está aquí, de Sagasta, para que también podamos tener originales y sean parte del legado de la Fundación. Así que también espero que esa contribución, ya a título personal como coleccionista de caricatura e investigador en la Fundación, sea también otra aportación más para que la Fundación Sagasta siga creciendo también el impulso de Torrecilla a todo este legado. Así que muchas gracias a todos y dejamos ya que empiece lo importante que es la conferencia y el ciclo sobre Práxedes Mateo Sagasta. Muchas gracias. A presentar. Pues es un lujo contar con esos fondos que ha comentado Gonzalo, y es un lujo contar con la presencia del profesor Daniel Aquillué, que ahora mismo está en la Universidad de Burgos, la Isabel I de Burgos, y que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, cual también nos une. Es un excelente conocedor de los diferentes procesos de construcción del Estado liberal en España. Tiene varios libros, uno que es resultante de la tesis doctoral, otro dedicado también a los sitios de Zaragoza en la Guerra de la Independencia, el último, de mucho éxito en toda España, esta España con honra, esta historia del largo siglo XIX en España, con una cronología novedosa desde 1793, finales del XVIII, hasta 1923, hasta la dictadura de Primo de Rivera, y que, si tengo que resaltar dos aspectos de su contribución historiográfica, pues de un lado, y que está por debajo de esa producción de esos libros, es un investigador que ha dedicado muchísimas horas a las consultas en los archivos, muchísimos archivos de toda España, se ha pateado muchísimos lugares. Es buen conocedor también de los archivos riojanos, ha estado visita con frecuencia a Logroño y algunos otros archivos locales. Su presencia en congresos, en actividades divulgativas, en publicaciones.
Y además quiero resaltar su faceta como divulgador. Es también muy importante, en paralelo a la investigación y al conocimiento histórico, esa faceta para trasladar a los ciudadanos, para trasladar a la sociedad los resultados de la investigación, y Daniel Aquilloé es un excelente divulgador que pone especial interés en formar parte de redes sociales incluso para estar comunicando resultados y para estar dialogando con la sociedad los resultados que obtenemos en la investigación los historiadores. Hay una cuenta de Twitter, Baldo Espartero 2.0, que es de Daniel, por tanto tiene también conexiones con algún liberal y progresista, aparte de Sagasta, como Espartero, que le vincula a esos temas de investigación, y por lo tanto seguro que es del agrado de todos los asistentes esta primera conferencia. Ya le cedo la palabra para que nos ilustre sobre ese papel del ejército en la Revolución Liberal. Cuando quieras, Daniel, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes. Sí. Aunque sea repetitivo, como es de bien nacido ser agradecido, debo comenzar dando las gracias a la Fundación Sagasta, a Cristina, a José Luis, al Instituto de Estudios Riojanos, al Ayuntamiento de Torrecilla, al Gobierno de La Rioja. Gonzalo, gracias por venir, gracias por invitarme, gracias por organizar estas jornadas en las que estoy encantado de participar. Un zaragozano que trabaja en Burgos, tiene mucho por La Rioja, tiene amigos en La Rioja y además me gusta investigar sobre esta tierra, con lo cual encantado de estar por aquí. Ha mencionado José Luis el tema de la cuenta de Espartero que utilizo para divulgar desde 2017. No me resisto a decir que soy el último esparterista zaragozano que queda, ¿vale? Y sigo celebrando el 27 de febrero San Baldomero como festividad. Y bueno, en el siguiente rato voy a hablarles. Muchas gracias por venir a todos ustedes, que son quienes dan sentido a este tipo de jornadas, el público interesado por la historia, por conocer el pasado y comprender ese lugar extraño que es, esos personajes que a veces son distantes, pero que construyeron la historia, ¿no? Desde Sagasta al más bajo miliciano de cualquier pueblo de La Rioja, ahí estuvieron llevando la historia por un lado o por otro. ¿Qué vamos a ver en esta charla? El objetivo es ambicioso, es un repaso al siglo XIX español a través del papel del ejército. Un siglo XIX en el que el ejército va a tener una implicación política. ¿Pero qué tipo de implicación política? Porque, como ya se ha anunciado, es muy distinto del ejército del siglo XX, igual que la política también es muy distinta. Porque los contextos en la historia son cambiantes y hay que tenerlos muy presentes. Hay que encuadrar a cada sujeto histórico en su momento. Para empezar, porque no sabían lo que iba a pasar a continuación. Y mañana, cuando Javier hable del pronunciamiento de 1883, no sabían si iba a triunfar o no cuando se lanzan a ese pronunciamiento. Hay que enmarcarlos en su contexto, en su mentalidad, y eso es muy importante. Y eso vamos a intentar viendo la evolución desde la Guerra de la Independencia hasta el inicio de la Restauración, en la que Sagasta tuvo gran papel. Comencemos por el principio. Año mítico y clave, punto de inflexión de 1808. ¿Qué ejército hay en España justo antes de que las tropas napoleónicas invadan el país? No hay un ejército nacional, es el ejército del rey, las reales banderas. Y es un típico ejército del antiguo régimen. Es decir, por un lado, es un ejército en el que la nobleza, las clases privilegiadas, van a copar los mandos. Los oficiales, los generales, van a ser de sangre noble, estando vetado, hay excepciones, pero generalmente vetado al conocido como tercer estado, que es la gran masa de la población.
Además, la nobleza entiende que es un servicio al rey y a la monarquía participar en el ejército. Además, es un ejército profesional. Es el ejército privado de la Casa de Borbón en España, en el que hay tanto tropas de origen español como tropas de origen valón, es decir, belga, tropas de origen italiano, tropas de origen irlandés. Sobre todo, se aglutinaban en las guardias valonas, estos cuerpos extranjeros, ¿no? También hay soldados de origen suizo, con lo cual, en cierta medida, es un ejército multinacional que le une su dedicación y su servicio a la persona del rey. En este caso, en 1808, todavía Carlos IV, que además es el momento de mayor expansión de la monarquía imperial, ¿no? A pesar de que en 1808 todo va a estallar por los aires. Este ejército es relativamente pequeño, dado los parámetros que vendrán luego con la contemporaneidad. Lo constituyen unos 100.000 soldados de infantería, caballería y artillería y cuerpo de ingenieros, a los que se suman las llamadas milicias provinciales, que no por tener el nombre de milicia estaban al margen del ejército, sino que estaban integradas desde tiempos de Felipe V, ordenanzas de 1734. Y luego tendremos las ordenanzas de los Reales Ejércitos de 1768 de Carlos III, que son las que se van a mantener en gran medida durante buena parte del siglo XIX, con algunas reformas. Las milicias provinciales constituían un cuerpo de unos 35.000 soldados de reserva, ¿no? Generalmente para la defensa del territorio, aunque también se movilizarían para las guerras del siglo XVIII. En total, 135.000 efectivos en 1808. Pero esos 135.000 hombres en 1808 no estaban siquiera en la propia España. Hay que tener en cuenta el contexto europeo y geopolítico, que es muy importante en esos años, porque Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, domina el continente europeo. España, como aliada de Napoleón, envía a sus mejores tropas a las campañas napoleónicas. 15.000 soldados, la división del Marqués de la Romana, se encuentran combatiendo en Dinamarca, aliados de los franceses. Pero 17.000 soldados en 3 cuerpos de ejército se encuentran invadiendo Portugal, aliados con los franceses, con el cuerpo de Junot. Con lo cual, cuando en mayo y junio de 1808 estalle la llamada Guerra de la Independencia contra Napoleón, las principales tropas españolas van a estar fuera del país junto con las tropas napoleónicas. Por tanto, las juntas que declaran la guerra a Napoleón, porque el rey de entonces, Fernando VII, está cautivo en Francia, no tienen el ejército profesional borbónico a su disposición, salvo el ejército de Andalucía, que estaba bloqueando a Gibraltar, británico y por tanto hasta ese momento enemigo, y el ejército de Galicia, que protegía las costas gallegas frente a incursiones británicas. Entonces se va a tener que ensayar algo nuevo, y es el primer gran cambio en el ejército en el siglo XIX. Ante la ausencia de tropas profesionales y regulares en la mayor parte del territorio levantado contra Napoleón, se va a tener que recurrir a algo nuevo y revolucionario, que además imita a lo que había pasado en Francia. Se va a llamar a la ciudadanía en armas en defensa de la patria en peligro. Se va a decretar la leva en masa de todo varón de entre 16 y 40 o 45 años, dependiendo el territorio. Con lo cual se van a poner sobre las armas, entre el verano y el otoño de 1808, 127.000 hombres, aglutinados en más de 300 regimientos y batallones. Pero claro, son campesinos, jornaleros, labradores, comerciantes, artesanos, incluso presidiarios. Pero ahí va a estar el germen de un nuevo ejército que ya no va a ser ejército del rey, sino el Ejército Nacional de España. Sin embargo, estas tropas van a ser derrotadas continuamente, son tropas inexpertas. Y lo normal es, en un campo de batalla, cuando ves a la caballería napoleónica cargar sobre ti y no has manejado un fusil en tu vida,
tener miedo y salir corriendo. Es lo más lógico y normal y es lo que pasa en el verano de 1808. Salvo en la batalla de Bailén. La batalla de Bailén en la provincia de Jaén, 19 de julio de 1808. Va a ser la última victoria del ejército del rey, porque ahí quien combate al mando del general suizo Teodoro Reding es el ejército profesional borbónico. Son regimientos profesionales y son los que derrotan en campo abierto a las tropas napoleónicas del general Dupont, con todo lo que implica de desprestigio para la figura de Bonaparte tenido por imbatible y que forjaba su imperio sobre las victorias. Pues en España el ejército borbónico lo derrota en Bailén. Pero es la última victoria de ese ejército real. Como digo, lo que va a predominar en la guerra de independencia, que son 6 años, hasta 1814, es ese nuevo ejército que se va forjando. Y es una guerra que no va a tener comparación a ninguna otra anterior, porque va a ser una guerra con dinámicas de guerra total, de implicación de esa población civil a través de la leva en masa, pero también con un nuevo fenómeno de guerra por su extensión, que es la guerra irregular, la guerra de guerrillas. Y de ahí se va a producir una revolución en el seno del ejército, porque por méritos de guerra va a ascender internamente en ese nuevo ejército, que cada vez va a ser más nacional, líderes carismáticos, guerrilleros que pasan a mandar divisiones enteras al final de la guerra. Ahí tenemos a Mina, el mozo, a Espoz y Mina, que es su tío, van a tener además luego papel político. En cambio, va a suponer la guerra de independencia el desprestigio en muchas ocasiones de generales del antiguo régimen, de esa monarquía borbónica, porque son los que están al principio, en 1808, y van a perder batallas. El general Castaños, el general García de la Cuesta, el general Blake, van a perder batallas y van a ceder protagonismo a esos nuevos liderazgos que no provienen de la nobleza, sino que provienen de la mayor parte de la población y que sin el contexto de esa guerra de la independencia, en el que se quiebra la monarquía, no hubiesen podido ascender por méritos propios en ese ejército. Pero es que si sumamos a la guerra total, a la leva en masa, a la guerrilla y a estos líderes carismáticos, la revolución liberal que comienza también en esa guerra, por el vacío de poder, que es la revolución ejemplificada por las Cortes reunidas en Cádiz a partir de 1810 y que instaurarán la primera constitución netamente española. Dejamos al lado el debate sobre el Estatuto de Bayona de 1808, carta otorgada por Bonaparte. La Constitución de Cádiz supone una revolución liberal en España, una revolución muy avanzada. Instituye la separación de poderes, la monarquía constitucional, la libertad de prensa, etc. Pero también va a suponer una revolución en el seno del ejército. Para empezar, en su artículo 9 establece que uno de los deberes de todos los españoles, sin distinción, genera una igualdad, es defender la patria cuando así se le requiera. Pero es que luego en el título 8 deja en manos de las Cortes, y no del rey, la organización del ejército y de cómo se va a constituir ese ejército en el que se entiende que tiene que ser un servicio universal de todos los ciudadanos. Ya no va a haber una distinción si eres noble puedes ser general y si eres pobre o no privilegiado no puedes ascender. Y eso lo hace también la Constitución y las Cortes de Cádiz. Con lo cual, ahí en esos 6 años se pone todo patas arriba. Entra mucha gente al servicio de las armas, que se va a politizar además, va a tener una experiencia, va a forjar liderazgos conforme a reglas nuevas, un mundo nuevo, que es el mundo liberal que se alumbra en el siglo XIX frente a todo lo anterior. Pero en 1814, no me he acordado de pasar las diapositivas porque lo voy diciendo todo de memoria, pero en 1814, de ese levantamiento mayoritario contra las tropas napoleónicas, de esos nuevos militares, se va a producir una fractura social y política, porque regresa el rey Fernando VII de su cautiverio francés en el castillo de Valencey, donde no había vivido nada mal, todo hay que decirlo,
y lo primero que va a hacer en cuanto se vea con poder, en mayo de 1814, tras darse baños de multitudes y contactar con distintos militares, especialmente con el general Elío, que está en Valencia, va a dar un golpe contra la Constitución de Cádiz y abolir ese sistema liberal y restablecer el absolutismo. Eso va a tener implicaciones, porque volver como si no hubiese pasado nada en esos 6 años, donde ha habido mucha gente que ha ascendido en el ejército, va a generar agravios, va a generar problemas y, por ejemplo, mientras va a contar con el apoyo de un sector del ejército, con Elío al frente para reprimir a los liberales, va a haber otro sector del ejército que está politizado en sentido liberal o que, viéndose agraviado por el rey, va a recalar en las filas del liberalismo, que se va a oponer a la monarquía absoluta. Ya iba a empezar la dinámica de los pronunciamientos y la intervención militar en la política. Uno de los primeros pronunciamientos es en nada más este restablecimiento del absolutismo en Navarra. Mina el Mozo y su tío Espoz-i-Mina, famosos guerrilleros, se van a pronunciar contra la monarquía absoluta, partiendo al exilio inmediatamente porque fracasan estrepitosamente. Y aquí hay que hablar de qué es un pronunciamiento, porque suele haber además confusión. Y bueno, esto es un tema además de debate historiográfico, y aquí hay primeras espadas en el estudio del 19, con lo cual igual luego podemos tener incluso un debate interesante, ¿no? ¿Qué es y qué no es un pronunciamiento? A veces se ha confundido un pronunciamiento como un golpe de estado militar. Un pronunciamiento, hay que decirlo, no es un golpe de estado militar. Y tampoco es técnicamente un golpe de estado. Un pronunciamiento se entiende muy bien en el marco de la Europa y en concreto de la España de las primeras décadas del siglo XIX, del movimiento romántico, de un horizonte utópico, un horizonte mental de que todo es posible porque se ha venido abajo todo un mundo, la Revolución Francesa, 1789, la época napoleónica, la propia Revolución Española que empieza con las Cortes de Cádiz y proseguirá en el trienio liberal y vencerá en 1836. El movimiento de independencia de Grecia, que suscita la atención de toda Europa y va Lord Byron a morir por la libertad de los griegos frente al despotismo. Hay todo un movimiento romántico que también se expresa en las artes, que se cree la fuerza individual, la fuerza del hombre, del héroe individual que puede arrastrar con todo y ganar al destino y sobreponerse a todos los obstáculos, y que va a ser el héroe nacional que libera a la patria de las cadenas del despotismo. Y esto de verdad se lo van a creer muchos de los sujetos del siglo XIX, y no estaban locos, era el momento y la mentalidad. Y eso hay que tenerlo presente para entender estos pronunciamientos. Que es básicamente una conspiración cívico-militar, porque hay una trama militar y hay una trama civil que no se entiende la una sin la otra, que van a conspirar y van a elegir a un líder, o generalmente es un militar con cierto prestigio, que se va a poner al frente, va a ser la cabeza visible, pero no del ejército, sino de la voluntad nacional, o de lo que creen la voluntad nacional y la opinión pública, ¿no? Tanto civil como militar, que va a dar un manifiesto en un lugar del país, generalmente de la periferia, dado que en Madrid está el aparato estatal de la monarquía y está controlado por el poder establecido. Entonces se busca la periferia, va a dar un manifiesto con reivindicando las reformas y libertades que considere, y espera que, como está convencidísimo de que representa la voluntad nacional y la voluntad del país, la gente se va a adherir, tanto sectores militares, los ayuntamientos de las ciudades, y que van a hacer presión sobre el gobierno central y la monarquía, y esta va a decir, sí, tenéis razón, vamos a hacer este cambio. Es en realidad bastante utópico, y esto, una historiadora, Irene Castells, habló de la utopía insurreccional del primer liberalismo, que además va a estar influenciada por una interpretación peculiar de Napoleón Bonaparte, paradójicamente, porque Napoleón Bonaparte es derrotado en 1814, abdica, pero vuelve 100 días en 1815,
y vuelve supuestamente en un regreso triunfal que desembarca desde la isla de Elba en Marsella hasta París, se le va adhiriendo todo el ejército, todas las ciudades, y llega en loor de multitudes a París, y Luis XVIII de Borbón huye y le deja el poder. Y la propaganda napoleónica, porque Bonaparte era un as de la propaganda, dice que había sido todo por la fuerza y el carisma de Napoleón, obviando todos los contactos previos, toda la trama conspirativa, toda la compra de voluntades para esa marcha triunfal. Pero, por ejemplo, Torrijos, que será un pronunciado en 1831 y acabará fusilado en las playas de Málaga, traduce al español, al castellano, las obras de Napoleón, y se va a creer a pies juntillas que un héroe nacional o un militar se puede presentar en un país y decir: yo soy el héroe salvador, os traigo la libertad y me vais a abrir los caminos hasta la capital en loor de multitudes. Y ya bastaba con eso. Evidentemente la realidad distaba de esa mentalidad, ¿no? Y eso además lo explica muy bien un historiador joven, que es Manuel Alvar González, que ha biografiado a Torrijos. Pero quizá el paradigma de pronunciamiento va a ser el de 1820, el pronunciamiento que encabeza el coronel Rafael del Riego el 1 de enero de 1820 en las Cabezas de San Juan, Sevilla, quien al frente del batallón Asturias, esa mañana del día de Año Nuevo, se sube al balcón del ayuntamiento, da una proclama constitucional defendiendo el texto gaditano, diciendo que España está viviendo a merced de un poder absoluto, sin respeto a las leyes, y que el rey debe jurar la Constitución, que hace igual desde el rey hasta el último labrador, y que además la Constitución va a acabar con la guerra contra los hermanos de América, que están en armas. Da ese manifiesto, se pronuncia en Cabeza de San Juan, con el ejército expedicionario que iba a ir a América, no en Madrid, no en la sede del poder, no asalta el poder. El pronunciamiento no busca llevar al ejército al asalto del Palacio Real o del Congreso. Es un manifiesto en la periferia. Y de ahí se supone que se tenía que coordinar con una trama civil con Mendizábal y Alcalá Galiano, y una trama también militar con el general Quiroga, que debía entrar en Cádiz. Pero el general Quiroga no consigue entrar en Cádiz, la trama civil funciona regular, y Riego va a estar durante 2 meses dando vueltas con su tropa por Andalucía sin éxito. Y cuando estaba a punto de fracasar, porque esta es una tónica muy común en los pronunciamientos, el fracaso, surge la revolución. La revolución en las ciudades, a través de las juntas que se constituyen en las ciudades y obligarán al rey a jurar la Constitución. Y esta dinámica del pronunciamiento fracasado, que acaba triunfando por la revolución de las ciudades, por ejemplo, la verá en primera persona Sagasta en 1854, cuando el general O'Donnell, que luego será de la Unión Liberal, se pronuncia en Vicálvaro, al sur de Madrid, en La Mancha. Él se pronuncia del manifiesto de Manzanares, pero no se adhiere tanta gente como pensaba y se retira hacia Andalucía perseguido por el ejército. Pero Madrid se llenará de barricadas y la reina llamará al general Baldomero Espartero a ocupar la presidencia del gobierno. Entonces, vemos la misma dinámica. Un militar, como cabeza de una conspiración cívico-militar, en un lugar que no es el centro de poder, da un manifiesto y espera que se adhiera el resto del país. Y cuando ven que eso no ocurre, se retira. No va al asalto armado del centro de poder en la capital. Hay que ver esa diferencia con lo que es un golpe de Estado, que lo primero que va es con el ejército, con la Fuerza Armada, a controlar las principales vías de acceso, el núcleo de poder, el Congreso, el Palacio, etc. ¿Vale? Y además, insisto, el papel civil y el papel militar son 2 patas del mismo banco. Sin lo uno no hay lo otro en el pronunciamiento. Con ese pronunciamiento de Riego, que inicialmente fracasa pero acaba triunfando la revolución, se inaugura el trienio constitucional. Y al restablecerse la Constitución de Cádiz, se va a restablecer el ejército nacional de nuevo. Del ejército en el trienio, 2 cuestiones curiosas. Uno,
que se promueve que al estilo del ejército francés en época napoleónica, que había tenido como símbolo el águila imperial, como símbolo de Francia y del emperador, se va a proponer, aunque no se llegara a materializar, que en vez de banderas el ejército español lleve leones como símbolo de España. Es un dato curioso. Y luego, este ejército nuevamente nacional se va a tener que enfrentar a una guerra civil, que es la guerra realista, 1821-23, que Espoz y Mina, convertido en líder, uno de los líderes de este ejército nacional, va a sofocar a sangre y fuego, sobre todo en el norte de Cataluña, pero este ejército nacional va a fracasar en su intento de oponerse a la invasión francesa absolutista de los 100.000 hijos de San Luis en 1823, que van a derrotarle. Bueno, no va a ofrecer resistencia en campo abierto este ejército nacional, esperando quizá, bueno, esperaban un levantamiento como el de 1808 que no se va a producir por diversas cuestiones, solo va a haber resistencia en las plazas fortificadas y va a haber solo una batalla campal con el general Ballesteros en Campillo de Arenas en Jaén, en la que va a haber tablas, pero finalmente el general Ballesteros va a capitular. El general Ballesteros, que había ido recogiendo tropas desde todo el Valle del Ebro, retirándose por Levante y acaba en Andalucía. Y es ahí donde se da esa batalla que queda en tablas, pero finalmente vence por capitulación el ejército francés absolutista. El ejército francés sitiará Cádiz y finalmente derrotará a ese ejército nacional. Y precisamente por el papel de este ejército nacional durante el trienio constitucional, Fernando VII, cuando sea restablecido en ese año como rey absoluto de nuevo en España, no se va a fiar del ejército. Va a pensar, y con razón, que buena parte del ejército es contrario a su poder como monarca absoluto. Va a pensar y va a entender que el ejército es liberal y agente de la revolución. No en vano, Riego había sido la personificación de la revolución, de la Constitución de Cádiz, y será ahorcado en la Plaza de la Cebada. Pero no le basta con esa represión en los líderes y además ejemplarizante, sino que como tiene miedo al ejército nacional, Fernando va a disolver el ejército nacional español en buena medida, en 1823-1824. Se va a quedar con una guardia real que va a ser sobredimensionada, una guardia real que le había sido leal, de hecho intenta un golpe de Estado el 7 de julio de 1823 en Madrid, golpe de Estado frenado por la milicia nacional, que eran civiles armados en defensa de la Constitución, y por el ejército leal con figuras como Evaristo San Miguel. Por tanto, Fernando VII en 1824 tiene, entre 1823-24 y 1833, un ejército reducido, que como mucho tendrá 70.000 hombres. Comparamos con el ejército de Carlos IV, 100.000. Es mucho menor. Bueno, 135.000 en realidad. Un ejército que tiene la Guardia Real y que se va a ir reconstituyendo poco a poco, purgado de elementos liberales. Un ejército que no va a ser suficiente. Por eso va a recurrir a una milicia de carácter político, realista, absolutista, que son los voluntarios realistas, que van a llegar a ser 200.000. Y que, por ejemplo, van a reprimir algunos pronunciamientos como el de Pablo Iglesias González en Almería en 1824. O, por ejemplo, también se va a basar su poder en un ejército de ocupación francés que va a pagar hasta 1827. Es paradójico, Fernando VII sostenido en su poder absoluto por un ejército francés durante varios años. Y además se van a repatriar desde Hispanoamérica más de 5.000 soldados y oficiales que han estado durante 2 décadas prácticamente, 15 años, combatiendo en las guerras civiles de Hispanoamérica, que finalmente acaban con la independencia de nuevas repúblicas hispanoamericanas. Pero los soldados lealistas, realistas, que muchos son liberales, como Espartero, Canterac, Rodil, van a volver a la península y van a estar vigilados, pero bueno, algunos van a conseguir medrar. Y ese es el ejército que va a encontrarse en un momento también clave de la historia, que es 1833, y que también va a ser muy importante en La Rioja, ¿no? En levantamiento de Santos Ladrón, el grito de Tricio,
y luego La Rioja como retaguardia liberal, porque entre 1833 y 1840 se da la Guerra Civil de los 7 años, más conocida como Primera Guerra Carlista, que es una guerra dinástica entre la heredera de Fernando VII, que es la pequeña reina Isabel II, cuya regente es María Cristina de Borbón, que va a ser regente hasta 1840, y que se enfrentan a su tío y cuñado respectivamente, que eran el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que va a reclamar el trono de España para sí mismo. Pero además va a ser una guerra con presencia internacional y una guerra entre la revolución liberal y la contrarrevolución absolutista ejemplificada en el carlismo. Y aquí se va a asentar definitivamente el ejército nacional. Porque cuando el gobierno y la monarquía se tienen que enfrentar a la insurrección carlista, que llegará a poner sobre las armas unos 30.000 hombres en el País Vasco y Navarra, casi 30.000 en la zona del sur de Aragón, en el Maestrazgo, y unos 20.000 casi en el interior de Cataluña, que es mucha gente en armas combatiendo, con 70.000 hombres no puede hacer frente a esa insurrección. Y va a tener que recurrir a constituir, o reconstituir, mejor dicho, el Ejército Nacional Español. Y es un ejército que va a crecer hasta unos límites que no se habían visto ni en la Guerra de la Independencia. Porque van a pasar por las filas del ejército isabelino, que va a ser ejército liberal, unos 300.000 hombres en las sucesivas quintas. Y eso es mucha gente en una población de apenas poco más de 10 millones de españoles, que van a aprender el ejercicio de las armas y también se van a politizar con los cambios políticos que se dan en la retaguardia isabelina durante la guerra, que es la fase definitiva de la revolución liberal, que va a triunfar y establecer el constitucionalismo en España ya durante todo el siglo XIX. Y es que en esa guerra carlista se van a necesitar, ya digo, muchos hombres. La primera quinta, en 1834, son 25.000 hombres. Luego van a ser otros 25.000. Y luego va a llegar al poder Juan Álvarez de Mendizábal en 1835, que va a decretar una quinta de 100.000 hombres. 100.000 hombres serán el ejército prácticamente del antiguo régimen. Pues en un año es lo que se propone reclutar. Al final serán cerca de 70.000. Pero luego, tras el triunfo de la Revolución de 1836, se va a crear una nueva constitución, que es la de 1837, y se va a sentar definitivamente el Estado liberal. Y ahí va a haber una ley muy importante para el ejército, que es la Ley de Reemplazos de 1837, que establece cómo se va cada año a nutrir las filas del ejército mediante el sistema de quintas. Es decir, mediante un sorteo de todos los jóvenes de entre 18 y 25 años, según por cada pueblo, por cada partido, y de allí a la capital provincial. Pero también va a establecer algo que va a colear durante todo el siglo XIX. Aunque se presupone que el servicio militar hace a todos los ciudadanos iguales y todos tienen que defender a la patria con las armas en la mano, se va a establecer la redención en metálico y la sustitución. Es decir, si la familia del quinto paga 1.500 pesetas, se va a librar de ir a la mili, al servicio militar y por tanto a la guerra. O si la familia del quinto encuentra y paga a un sustituto que vaya en cuenta de su hijo, también se va a librar de la guerra. Entonces el servicio militar ya no va a ser igual para todos. Van a ir los pobres y los ricos se van a librar, generando un problema político y social muy importante durante todo el siglo XIX en el ejército hasta 1912, cuando Canalejas instituya finalmente el servicio militar obligatorio. Porque esta exención de 1.500 pesetas se va a mantener en la Ley de Reemplazos de 1851 y en la Ley de Reemplazos de 1878. Está ya en el sistema de la Restauración alfonsina. Además, el ejército va a luchar en unas condiciones muchas veces
lamentable, sin suministro logístico, va a pasar hambre, va a pasar frío, va a tardar en cobrar y va a entender que eso es una cuestión política y se va a politizar. Por ejemplo, en el verano de 1837, al grito nada inocente de mueran los generales traidores que nos quitan lo que es nuestro, que es el grito de los soldados, van a amotinarse en todo el ejército del norte, en toda la línea del Ebro, en Vitoria, en Miranda, en Pamplona, y van a acabar a bayonetazos con los generales que pueden. Luego, solo una figura carismática como Baldomero Espartero logrará restablecer el orden y la disciplina en el ejército a fuerza de represión y de su fuerza carismática. Y en este contexto de los años 30 de la Guerra Civil Carlista y de institucionalización del Estado liberal, va a haber tres momentos en los que se va a haber participación del ejército de distintas formas. Primero, 1836, agosto de 1836. Se ha iniciado en Málaga y luego secundada por otras ciudades una auténtica revolución que reclama y reinstaura la Constitución de Cádiz. Pero queda en empate técnico, digámoslo así, porque no consiguen controlar Madrid ni Barcelona. La monarquía está esperando a ver qué pasa, la regente María Cristina de Borbón. Tiene medio país con juntas revolucionarias proclamando la Constitución y ya está en el Palacio de la Granja, en Segovia, custodiada por la Guardia Real y distintas unidades militares. Y mientras los oficiales van a estar en el teatro por la noche, el 12 de agosto de 1836, la tropa, que no los oficiales ni los generales, va a asaltar armas en la mano y al son del himno de Riego el Palacio Real, en escenas que algunos diplomáticos extranjeros dirán que es poco menos que como el asalto a las Tullerías en la Revolución Francesa en 1792, que acabó con la monarquía en Francia, provisionalmente. Porque los sargentos, en representación de la tropa, los sargentos no son oficiales, son también tropa, van a entrar, no con los fusiles, pero sí con los sables, que siguen siendo armas con las que podían haber hecho una escabechina, entran en las estancias privadas de la reina, regente María Cristina, que está la reina niña Isabel, y están parte del gobierno, y imagínense la situación, van a decirles que o reinstauran la Constitución o a ver qué pasa. Y claro, están con sus sables. La regente reinstaurará, firmará la Constitución y se restablece el sistema constitucional en España. Entonces tenemos una intervención de la tropa politizada en un sentido liberal revolucionario, que acaba decantando la revolución en favor de los revolucionarios y en contra de la monarquía todavía con algunos que se resistía a dejar todo su poder. Luego tenemos un año después, en agosto, el 18 de agosto de 1837, algo que no, está ahí entre la línea entre pronunciamiento, golpe, mera conspiración, que es o incluso huelga, ¿no? Porque son unos 80 oficiales del ejército que están en Pozuelo de Aravaca, al lado de Madrid, que tienen que combatir al carlismo, que está en plena expedición real llegando a las puertas de Madrid, 15.000 soldados carlistas aproximándose a Madrid, o sea, no estaba el horno para bollos. Y los oficiales, 80 oficiales, dicen que ellos no se mueven de allí hasta que caiga el gobierno de Mendizábal y Calatrava, que es el que había salido de la revolución de 1836, es el gobierno progresista. Entonces son oficiales adscritos a lo que será el Partido Moderado, a los conservadores, que dicen, no, nosotros no nos movemos hasta que no caiga el gobierno. Y el gobierno dimite y le sustituye uno nuevo de carácter más moderado, más afín a la regente María Cristina. Entonces aquí hay un posicionamiento de los oficiales contra el gobierno. Pero no es tampoco un golpe de Estado porque no marchan sobre Madrid, tampoco dan un manifiesto con grandes cambios, sino que simplemente dicen no nos movemos, o sea, una especie de huelga en realidad, hasta que caiga el gobierno. Que no es entonces un semipronunciamiento. Pero es distinto a la tropa entrando en Palacio Real en 1836. Y luego, al acabar la guerra carlista, en 1840, hay un
un conflicto político entre los conservadores, los moderados y los progresistas, por la ley de ayuntamientos, por ver si son los vecinos los que eligen al ayuntamiento o es el gobierno el que elige al alcalde. Y va a haber un movimiento revolucionario en las ciudades. En la mayor parte de las ciudades del país, los ayuntamientos forman juntas y dicen: nosotros defendemos la Constitución de 1837 y queremos ayuntamientos electos por los vecinos. La regente va a acudir a Baldomero Espartero, general en jefe del Ejército del Norte. Y va a decir: reprime a estos revolucionarios. Y Espartero va a decir: yo no reprimo al pueblo. Es la voluntad nacional, ¿no? Entonces es un pronunciamiento negativo, ¿no? Que es lo que... Porque Espartero no se pone a la cabeza, sino simplemente dice: yo no intervengo. Y al no intervenir se está posicionando al lado de la Constitución del 37 y de los ayuntamientos electos. Con lo cual, la regente se irá, habrá un cambio de gobierno y será Espartero quien ocupe su lugar. Entonces tenemos intervención directa de la tropa en 1836, intervención de los oficiales en 1837 e intervención particular de un general carismático en 1840, que va a marcar tendencia. Porque con el reinado de Isabel II constitucional, mayor de edad a partir de 1843 hasta 1868, se va a hablar del régimen de los espadones. Pero hay que decir que el régimen de los espadones no va a ser un régimen pretoriano ni una dictadura militar. Va a ser unos militares que van a intervenir en política como líderes de partidos políticos civiles y en el que también hay militares, pero no van a actuar corporativamente en representación del ejército, sino como líderes políticos civiles en realidad. Y tampoco van a dar golpes de Estado, ni van a formar dictaduras militares, sino que van a gobernar como líderes políticos bajo un sistema constitucional, ya sean conservadores o progresistas o de la Unión Liberal de O'Donnell. Además, bajo Isabel II se va a asentar definitivamente este ejército español nacional, con este sistema de quintas, con esa exención en metálico que va a provocar motines antiquintas durante todo el reinado. Y de hecho, cuando se echa Isabel II, uno de los gritos más repetidos va a ser abajo las quintas. Se va a constituir el Estado Mayor del Ejército, se va a reducir el cuerpo de la Guardia Real, se va a instituir un uniforme y una logística militar. Por ejemplo, dato curioso, se va a instituir el sombrero conocido como el ros, que lo inventa el general Ros de Olano y va a ser muy característico a partir de 1855-1863, dejando el bicornio solo para los generales. Y también se va a establecer, por ejemplo, la rojigualda como bandera del Ejército de Tierra en 1843 y, por tanto, como bandera nacional, porque hasta entonces el Ejército de Tierra había llevado la blanca con la cruz de San Andrés. Y en este reinado van a ser 3 militares los grandes protagonistas como políticos. Primero, el logroñés de adopción, natural de Granatura de Calatrava, Baldomero Espartero, casado con un personaje clave en la historia del siglo XIX, que es la riojana Jacinta Martínez de Sicilia, a la que le debe todo, tanto económicamente como emocionalmente, y muchas veces políticamente también. Ojalá conservar las cartas de Jacinta, porque solo tenemos las de Espartero hacia Jacinta. Espartero será el líder del Partido Progresista, al menos hasta 1856, en la que pierde el gobierno tras una conspiración de O'Donnell y un intento revolucionario fracasado. En su defensa, él se retirará a Logroño, con Jacinta filtrándole la prensa y la correspondencia para que no se diera disgustos. Luego tenemos a Leopoldo O'Donnell, que es de origen irlandés, de esos irlandeses que desde el siglo XVI habían entrado al servicio del rey de España por el catolicismo y que se habían quedado y ya eran netamente españoles. O'Donnell se pronuncia en 1854 en Vicálvaro, fracasa, pero luego gobernará en ese bienio progresista junto a Espartero, luego se quedará él solo
con el gobierno de la Unión Liberal, que será un gobierno que intentará ser de centro. Y luego tenemos al general Narváez, o el Espadón de Loja, que será el líder del Partido Moderado, de los más conservadores, y que de Narváez se decía que era muy bueno reprimiendo revoluciones, pero a la vez era muy bueno provocándolas, porque a pesar de gobernar en un sistema constitucional, tendió en algunos momentos hacia el autoritarismo. ¿Y en qué basaban ser líderes políticos estos militares? En buena medida en su prestigio militar. Eran, como dice el historiador Alberto Cañas de Pablos, centauros carismáticos, cuyo ejemplo es que seguían la estela de Napoleón, ¿no? Baldomero Espartero había combatido 15 años en la Guerra de Independencia, luego en América 15 años, y luego había sido el artífice de la victoria militar sobre el carlismo, sobre todo consiguiendo levantar el sitio de Bilbao en la Navidad de 1836 contra todo pronóstico. Y además, Espartero se ponía al frente de sus soldados, ganando carisma, diciendo: soy uno más, soy igual a vosotros. Soy la espada que no es traidora. Porque se tenía a veces a los generales por traidores, ¿no? Pues Espartero, los soldados confiaban en él, también porque les pagaba en algunas ocasiones gracias a la fortuna de Jacinta. Cuando no llegaba el sueldo del Estado o llegaba tarde, ahí estaba Jacinta a través de Espartero pagando al ejército. Y luego además personifica las libertades en el año de 1840, ¿no? Defendiendo la Constitución. Luego O'Donnell, conde de Lucena, también había combatido al carlismo en la Primera Guerra Carlista. De hecho, tiene varias victorias en la zona del Maestrazgo y también tenía cierto carisma. También había estado en un pronunciamiento contra Espartero en el año 41 y en el año 43. Y luego Narváez ya llevaba combatiendo desde el trienio constitucional. En la Guerra Carlista tiene un papel secundario, pero irá ganando peso como líder del Partido Moderado y del círculo también conservador de la regente María Cristina de Borbón, en el exilio durante la regencia de Espartero. Y será el hombre fuerte en el año 1844, una vez echen a Espartero. Y de hecho, será el principal valedor de la reina Isabel II, que cuando muera, a finales del reinado, en 1866, si no me falla la memoria, solo 2 años después se dará la revolución gloriosa que echa a Isabel del trono. Y bueno, por mencionar 2 ejemplos más de militares metidos a política en el reinado isabelino, menciono al asturiano Evaristo San Miguel, que ya había sido presidente del gobierno durante el trienio constitucional en 1822, que había estado con Riego en el año 20, ya había combatido también en la Guerra de Independencia y combate también en la Guerra Carlista, sobre todo tomando Cantavieja en Aragón a los carlistas, también en el Frente Norte, etc. Y luego será senador también, y del Partido Progresista. Y luego tenemos a un riojano ilustre, que es el general Dulce, del cual se está desarrollando ahora mismo una tesis por Javier Zúñiga, que era natural de Sotés, si mal no recuerdo, y que inicialmente combatió en la Guerra Carlista, estaba también en el Partido Progresista. De hecho, una acción muy significativa es que con solo el cuerpo de alabarderos defiende la escalinata del Palacio Real el 7 de octubre de 1841 ante un intento de golpe contra Espartero por parte de los moderados Concha y León, y resiste varias horas mientras se organiza el ejército y la milicia. Y la prensa progresista, por supuesto, comparará al general Dulce y sus alabarderos con los 300 espartanos de Leónidas en las Termópilas. Solo que el general Dulce defendía la libertad de España. Lo magnifica, lo eleva a héroe nacional, ¿no? Y de la libertad. Dulce tendrá su paso por Cuba, luego será parte de la Unión Liberal de O'Donnell, ¿no? Con lo cual tenemos militares en política en todos los partidos. Más conservadores en el Partido Moderado, más centristas en la Unión Liberal y progresistas en las filas del Partido Progresista, en la que su líder principal era Espartero, hasta que toma el relevo otro militar, que es Juan Prim. Juan Prim, que es otro centauro carismático. En este caso, aunque había combatido de joven en la Guerra Carlista, se forja
como líder y como su carisma y su legitimidad en la guerra de Marruecos de 1859 y 1860 al frente de los voluntarios catalanes. Prim será quien esté a la cabeza, junto al brigadier Topete, junto al general Serrano, en la Revolución Gloriosa de 1868. Revolución de septiembre que empieza como un típico pronunciamiento militar de la Armada situada en la bahía de Cádiz con Topete, que da un manifiesto en favor de un cambio de régimen, echando a los Borbones, representados por Isabel II, asociada a la corrupción en todos los sentidos y al mal estado del país, que promete una serie de reformas como abolir las quintas, abolir los consumos y ampliar las libertades, ¿no? Y una mayor apertura política. Pronunciamiento al que inmediatamente se va a adherir toda una serie de movimiento conspirativo de carácter civil que forma juntas revolucionarias en las ciudades. Y nuevamente, el pronunciamiento cívico-militar, con militares a la cabeza, pero apoyado por una masa revolucionaria, va a conseguir su propósito. En este caso, echar a Isabel II y establecer, abrir un nuevo periodo de apertura política y reformas, que es el sexenio democrático o sexenio revolucionario, 1868-1874. Y ya nos estamos acercando al final de este repaso, que yo me enrollo como las persianas, ¿no? En el sexenio, que además ahora ha sido muy estudiado por nuevas investigaciones, desde Gonzalo con la caricatura política, a estudios sobre la Primera República de Esther García Moscardó, a otro historiador, Eduardo Higueras, que trabaja a Manuel Ruiz Zorrilla, que será alguien muy importante en las conspiraciones republicanas durante la Restauración. Es un periodo muy convulso y de apertura política en la que se van a ensayar distintos gobiernos. Y también se va a tener que hacer frente en el seno del ejército y de la política a un problema, que es el problema de las quintas. En la Revolución, las masas populares, la principal demanda era que no hubiera ese servicio militar tan gravoso, porque se llevaba a los jóvenes de los pueblos, a los jóvenes pobres, se los llevaba, eran brazos que se arrebataban a las familias, brazos que se arrebataban de la producción en el campo, que era a veces de subsistencia, y brazos que podían volver en un ataúd, o brazos que podían volver mutilados, con lo cual una boca más que alimentar y que no podía trabajar. Y eso podía ser un desastre para la economía familiar y para la subsistencia de las comunidades rurales y campesinas. Y eso provocaba deserciones, autolesiones, motines en los que antiquintas con mucha participación de las mujeres, deserciones que por ejemplo están muy bien estudiadas en la Restauración en La Rioja por Carlos Gil Andrés, en el caso de Piedralén. Y claro, eso es un problema, porque una de las grandes promesas de los gobiernos que salen en el sexenio es abolir las quintas, pero no lo van a poder hacer. Primero porque un ejército profesional al estilo británico era difícil de montar, necesitaba además una economía saneada y había un momento de crisis con la hacienda bastante maltrecha. Luego también para un servicio militar universal implicaba que el Estado perdiera los ingresos que recibía por la redención en metálico y se necesitaba dinero. Y por último, durante el sexenio revolucionario se van a abrir tres guerras civiles. Primero, la guerra en Cuba, desde 1868, que va a ser una guerra de independencia, pero que va a ser una guerra civil dentro de la propia isla de Cuba, y que va a implicar que se tengan que llevar tropas de la península a Cuba durante 10 años, y muchos van a morir de enfermedades. Luego, desde 1872, desde abril, la última guerra carlista, segunda guerra carlista, aunque los catalanes dicen que hay 3, pero bueno, esto es otro debate. La guerra carlista en todo el frente norte, otra vez País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, va a movilizar el carlismo 80.000 hombres. Y para combatirlos se va a necesitar un ejército muy numeroso, con lo cual se van a necesitar muchas quintas. Y por si fuera poco, en el año 73, en el marco de la Primera República, va a estallar una guerra civil entre los republicanos cantonalistas, que van a reivindicar una república federal
que va a tener su capital en Cartagena. Cartagena nunca se independizó de España, aprovecho para desmitificarlo. Cartagena fue capital de la República Federal Española frente a la República de Madrid. Y claro, se va a tener que bloquear y sitiar Cartagena durante 6 meses. Y se va a necesitar otro ejército. Con lo cual, 3 frentes bélicos, que va a ser imposible abolir las quintas, produciendo un descontento tremendo en las clases populares. También ahí se habla de la desafección ante lo que ocurre el 3 de enero de 1874. 3 de enero de 1874 es un punto también de inflexión en la relación del ejército con la política, porque se dice el pronunciamiento del general Pavía en Madrid. Pero, más que un pronunciamiento, esto ya sí que va a ser un golpe de Estado, porque el general Pavía no va a lanzar un manifiesto a la nación, va a coger la fuerza militar, tanto del ejército como de la Guardia Civil, y va a invadir, armas en la mano, el Congreso de los Diputados, mientras está en sesión plenaria debatiendo una moción de censura al presidente del Poder Ejecutivo, Emilio Castelar. Y cuando se ve que pierde la votación Emilio Castelar, que era un republicano que se estaba apoyando en los militares republicanos de orden para configurar una república de carácter más burgués y menos democrática, entra el general Pavía, no entró a caballo, es otro mito, y disuelve las Cortes. Pero, a diferencia de un golpe militar más contemporáneo, él no se va a poner en el poder. Va a pedir un gobierno liberal, pero de orden. El ejemplo ahí es la Tercera República Francesa con el poder de MacMahon, que es un general, y rodeado de una serie de militares que han reprimido a París en la Revolución de la Comuna de 1871, fusilando a 20.000 parisinos. Ahí es nada. Bueno, pues ese es el modelo. Y se establece un gobierno con el general Serrano, que había sido de la Unión Liberal, tenía el general Bonito de Isabel II. Bueno, Serrano daría para una conferencia entera, porque era un pieza. Bueno, Serrano se va a mantener la república durante un año más, que mucha gente se olvida. Es una república de carácter liberal y autoritario, con muchas garantías constitucionales suspendidas. República que acabará quizá con el último pronunciamiento, que es el de Martínez Campos en Sagunto, que se pronuncia fuera de la capital, se adelanta a los planes civiles de Cánovas del Castillo y se pronuncia en favor de Alfonso XII. Da un manifiesto, no hay resistencia, y viene Alfonso XII en enero del año 75, comenzando el periodo de la Restauración. La Restauración, que se suele decir que en el sistema articulado por Cánovas y en el cual entrará Sagasta, va a intentar que los militares no intervengan en política. En realidad los militares van a seguir en política igual que en todo el siglo XIX. Lo que pasa es que de otra manera van a seguir estando en los partidos políticos y conforme se agrave la crisis colonial, primero en Cuba y luego en Marruecos, van a empezar a actuar corporativamente y como elemento reaccionario. Nada que ver con políticos liberales, constitucionales y que actuaban individualmente o en nombre de partidos civiles políticos en política, que va a ser muy distinto. Y a veces se dice también que esto en España era una excepción, los militares en política. Pero luego ves la historia de Europa y de América y dices, pues igual no. Para empezar, en Francia tenemos a Lafayette, tenemos a Napoleón III, tenemos a Mortier, a Moncey, tenemos a MacMahon, tenemos a Boulanger, luego tenemos en Portugal al general Saldaña, luego tenemos en la Gran Colombia a Simón Bolívar, luego tenemos en Estados Unidos a George Washington, luego tenemos a Ulysses S. Grant, tenemos en Inglaterra nada menos que a Lord Wellington, el general Lord Wellington. O sea, tenemos militares en política en todo el mundo liberal, con lo cual España está dentro del parámetro liberal europeo y americano del momento. Y para acabar dejando ya para que mañana hable Javier sobre los militares de la Restauración, va a haber un general que es, brigadier Villacampa,
no confundir con el general Villacampa de 1808 y 1823, que va a estar en la Asociación Militar Republicana durante la Restauración, conspirando siempre con Ruiz Zorrilla, y que van a estar detrás de distintas intentonas desde 1881 a 1883. Van a ser conspiradores natos. Y la Restauración acabará, y ahora se cumplirán 100 años en septiembre, con el último pronunciamiento, lo pongo entre interrogantes, o un golpe contra la Constitución que dará el general Miguel Primo de Rivera desde Cataluña, y que acabará con una larga trayectoria constitucional ininterrumpida en España desde 1836. Y me dejo cosas en el tintero, pero espero que haya sido de su interés y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Intervenir, darle las gracias como presidenta de la comisión organizadora de los actos de riego, porque dentro de 15 días organizamos la captura de riego y la conmemoración de luego traslado a Madrid para ser ejecutado en la Plaza Mayor. Me ha encantado oírlo, puesto que en mi trabajo sobre riego desde hace años hay una cosa que he visto clarísima. Los liberales y los exaltados en aquel momento de las cabezas de San Juan acabaron como el Rosario de la Aurora. Entre ellos, Quiroga, Ballesteros, Riego. La acción de Priego es ya la chanta, no sabe uno si es la guerra de Gila o qué, peleándose, destituyéndose 3 días antes. No acabó los científicos de San Luis, cuando entraron ya se habían matado prácticamente entre ellos. El ejército que Riego llega al final, cuando es capturado el 15 de septiembre de 1823, es un ejército que no pasa de 1.500 hombres, y además, como ha dicho muy bien, son mitos, no son generales, son mitos. Riego salió corriendo, vamos a decir la verdad, y dejó en los campos de Jódar el ejército deshecho, estructurado total y completamente. Yo lo he titulado un poco este homenaje y este recuerdo: el mito se comió al hombre y se los comieron a todos. Por cierto, fue tonto de guardia. Ni Quiroga, ni Ballesteros, ni ninguno de los demás les pasó nada, y a Riego lo colgaron en la Plaza Mayor de Madrid. O sea, fue tonto de guardia total y completamente, que nunca falta. Pero los liberales se mataron entre ellos, los exaltados se mataron del desastre. Ya desde la acción de Málaga aquello fue un desastre, a Priego, luego subía a Jaén, a Cambil, aquello fue un desastre, y en Campillo, decir que triunfaron fue un decir, pero en fin, en Jódar ya se acabó completamente. Le agradezco mucho, como implicada hasta las cachas en el tema de Riego, que haya hecho mención a ese pronunciamiento de Cabezas de San Juan, que es un desastre, porque aquí entre nosotros es la primera vez que cojo a un personaje para estudiarlo y no me enamoro de él. Riego no me enamoro. Bueno, de Riego no lo he mencionado, estamos a la espera de que salga una biografía de Víctor Sánchez, que hizo su tesis sobre él, tiene bastantes cositas publicadas, pero tiene que salir el libro, que seguro que nos despeja muchas dudas. Y con Riego, la peor mala suerte que tuvo en el año 23 son los tiempos. Porque entre que le autorizan para ponerse al frente del ejército, porque era diputado y no podía tener las dos, ser político y dirigir ejércitos a la vez, podemos hablar de la rigidez en algunos aspectos del sistema constitucional gaditano. Su intención era ponerse al frente de 12.000 soldados, que eran los que habían vencido al ejército francés en Campillos de Arenas, en Jaén. Pero para cuando llega, Ballesteros, que ya ha dicho, ya veo por dónde sopla el aire, voy a conservar la cabeza sobre los hombros, ya ha capitulado. A lo que llega, el ejército ya está desmoralizado, desmotivado y en vías de desmovilización, porque se ha firmado una capitulación por el general al mando, que era Ballesteros. Con lo cual ya poco pudo hacer. Además, Riego, has dicho, se le come el mito. Más que... por un lado sí que se lo acaba creyendo él, ¿no? Pero yo creo que casi más es lo que construyen el resto en torno a él. Porque le empujan a ser él la encarnación misma de la Constitución. Y hay un grabado que además se conserva en la Biblioteca Nacional de España, que me parece maravilloso, que es Riego en pose napoleónica, con el bicornio y la mano en la casaca,
y la Constitución abajo, como las tablas de la ley que él protege. Entonces, me parece el simbolismo de lo que es el militar metido a política y defensor de la Constitución, pero que al igual que Espartero se le come el mito que se crea en torno a él, que muchas veces tiene mucha más fuerza, lo que la gente cree que representa que lo que realmente el propio personaje es. Porque, por ejemplo, Reo como general militar tampoco tiene grandes actuaciones, tiene experiencia, pero él no comanda grandes batallas ni grandes victorias. Y en el caso de Espartero, tiene muchísima experiencia, pero la principal valía como militar es su valentía personal en el campo de batalla. Que hay cartas del gobierno diciéndole, por favor, que es el general en jefe, no arriesgue su vida en una carga de caballería. Pero tampoco es el gran estratega, sino que en el caso de Espartero es su hacer personal en el campo de batalla. No como gran estratega, ¿no? Por hacer una comparación. Yo quiero darle las gracias por su conferencia y pedirle perdón porque ha hecho un comentario cuando ha sacado la diapositiva con los tres generales Espartero, O'Donnell y Narváez. Ha hecho un comentario sobre las cartas de Espartero que no le he terminado de entender bien. No sé si ha comentado que son cartas que no existen, o sea, que no existen, quiero decir que faltan, que no le he seguido bien la jugada. Sí, estos, siguiendo a Adrian Schubert, que es el gran estudioso, se conservan 500 y pico cartas de Espartero a Jacinta durante la guerra carlista, pero no tenemos las cartas de Jacinta a Espartero. Que si se descubrieran, si estuvieran por ahí perdidas en alguna caja, sería una maravilla saber de primera voz, conocer a Jacinta, a lo que sea de la victoria. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo carrete, pero supongo que se querrán ir a cenar. Pues reitero mis agradecimientos y les emplazo a mañana con Javier Díez, que seguro que sea muy interesante. Mis disculpas, que me vuelvo a Zaragoza, pero